mujer que tocó el manto de Jesús, como toda la escritura la conocemos, sabemos que es una historia conocida, se han escrito libros, se han escrito canciones, aún nosotros cantamos una de ellas, pero la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús es la historia de una mujer sin nombre, sin rostro. Es la historia de una mujer que tiene para nosotros y para cada tiempo de cristiano enseñanzas muy profundas, tanto de fe como de sanidad, como de agradecimiento. Hay dos grandes lecciones que nos enseñan esta historia de la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo, que todo cristiano en todo tiempo y ante toda circunstancia debe buscar ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esta es la primera lección que nos enseña esta mujer, que todo cristiano en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, lo primero que debe hacer es buscar ese encuentro personal con el Señor Jesucristo que traiga sanidad y restauración a su vida. Dicen los versículos 24 al 28. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. A causa de esta enfermedad que ella tenía y del fracaso permanente y constante durante tantos años en tratamientos médicos para tratar de lograr su sanidad, su restauración, su salud física estaba totalmente deteriorada, su salud económica estaba quebrada, porque había gastado mucho, algunos piensan casi todo lo que ella tenía. Su salud emocional estaba también absolutamente deteriorada, porque había sido grande el sufrimiento que ella tenía. Y aún su situación social con la comunidad religiosa estaba también deteriorada, quebrantada, colapsada, porque la enfermedad que ella tenía la hacía impura a tal punto de que el resto de las personas tenía que estar un poco alejado de ella, y ella tenía que cuidarse de todo lo que hacía. El libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19, nos va a ilustrar por unos instantes la gravedad de la situación de esta persona. Levítico, capítulo 15, el versículo 19. Cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Versículo 21. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, y se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmunda hasta la noche. Versículo 24. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y el versículo 25, quizás el versículo clave también para nosotros, para entender todavía aún más la gravedad del cuadro de esta mujer. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más allá de su costumbre, escuche bien, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Este es el cuadro de esta mujer. Un cuadro
que ha afectado toda su vida económica, su vida de salud, su vida emocional y también su vida religiosa. Pero hay algo que sucedió en la vida de esta mujer. Escuchó hablar del Señor Jesucristo, de cómo sanó a unos, de cómo resucitó a otros, de cómo restauró a tantos otros, de cómo alimentó. La Escritura no se nos dice, pero sí podemos inferir de esta palabra oír que escuchó toda la obra, el ministerio del Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Y hay 3 actitudes que ella toma que son también para nosotros. Ella en primer lugar decidió primero oír. Decimos muchas veces, hay alguien que escucha pero no oye. ¿Cuándo decimos esto? Cuando personas escuchan pero no ponen en práctica absolutamente nada de lo que han escuchado. No transforma su vida, no les ayuda a tomar decisiones. Pero la primera actitud, la primera acción que tiene esta mujer, sin nombre, pero tan importante en el ministerio de Jesús que ha quedado registrado en su palabra, es la de oír atentamente acerca del ministerio y la obra del Señor Jesucristo, su misericordia, su gracia, su amor, su compasión. Lo segundo que esta mujer hace es decidir establecer un plan de acción para tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sabemos que su condición la hacía ceremonialmente impura y le era difícil andar por allí en medio de tanta multitud, tratando y siendo mujer, tratando de tocar a Jesucristo. Sin embargo, no solamente oyó en primer lugar, y oyó claramente y entendió que solamente en Jesucristo iba a encontrar la restauración de su vida, sino que en segundo lugar estableció un plan. Iré por detrás de él, en medio de la multitud, y sin que nadie la viera. Y en tercer lugar, esta mujer actuó en fe. La fe de esta mujer quizás imperfecta, porque ella se dice a sí misma, si tan solamente tocare su manto voy a ser sana. Uno puede decir con total razón, bueno, su fe es imperfecta, porque el poder de Jesucristo no viene por tocar su manto, sino viene de él. Pero la gran lección que nos deja de fe esta mujer es que su fe es tan grande, que en su pensamiento y en su corazón ella dice, si tan solo tocare su manto, entonces yo voy a ser sana. Esta es la grandeza de la fe que esta mujer tiene, la de pensar y decirse a sí misma en su corazón, después de haber oído, después de haber establecido un plan, la de decirse así, voy a ir en medio de la multitud, sin que nadie me vea, totalmente en fe de que si llego a tocar el manto del Señor Jesucristo, una de las 4 puntas que tenía en lo más bajo de las vestiduras que se usaban en aquel momento, 4 puntas tenían con algunos flecos allí, unas borlas. Esto es lo que la mujer intenta y va a tocar. Si tan solo toco una parte de eso, con solo eso, yo podré ser absolutamente sana. Llamo su atención que hay otros personajes en esta historia. Está la multitud de curiosos, multitud que conoce lo que Jesucristo ha hecho. Multitud quizás que la está mirando como una molestia que está pasando en medio de ellos, sin prestarle mucha atención. Abren su paso para que ella pueda seguir avanzando. Están los discípulos que quizás deberían
y sin ánimo de juzgarlos, pero quizás por el ministerio del Señor Jesucristo y todas las sanidades que Él hizo, quizás podrían haber estado un poco más atentos a una mujer que trata de abrirse paso en medio de una multitud y preguntarse, ¿qué es lo que sucede con esta mujer? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta vida que tanta desesperación tiene de abrirse paso, quizás a empujones en medio de la multitud para tocar a Jesucristo? ¿Qué quiere decir, pastor, con esto? Que muchas veces en medio de las aflicciones, las pruebas, las dificultades, va a haber una multitud que no sirve, que no va a hacerse cargo de lo que nos sucede, que va a mirarnos quizá más como una estadística, una más que hace 12 años que sufre, que muchas veces aún los discípulos del Señor Jesucristo no alcanzan a ver en toda la dimensión cuando alguien sufre. ¿Me entiende? Vamos a orar por ti. Una oración mecánica, pero sin tomar la debida dimensión de todo lo que está ocurriendo en esa vida. No todas son mujeres, no todos tienen flujo de sangre, pero ¿cuántos hay a nuestro alrededor que hace muchos años que están sufriendo? O que les ha ocurrido algo en su familia que ha traído dolor, o un quebranto económico, un problema de salud, una situación en la familia, o en su propia historia personal, íntima, de la que solo Dios y ellos conocen. La gran enseñanza que nos deja en este punto la mujer que tocó el manto de Jesús es que tenemos que oír más a Jesucristo, que tenemos que tomar decisiones de tener esos encuentros personales que no son por venir solo al templo. Y que luego de haber oído y decidido en el corazón, uno tiene que actuar en fe. Y habrá cosas para hacer. Para esta mujer actuar en fe no fue quedarse detrás de la multitud, sino abrirse paso a empujones en medio de una multitud que le impide llegar a Jesucristo. No es quedarse en el último banco de la iglesia muchas veces, sino tomar esas decisiones de fe, de encuentro con Jesucristo personal, que modifique, que cambie, que transforme las circunstancias de vida que estamos atravesando. Como cristianos no somos distintos muchas veces que esta mujer. También tenemos quebrantos económicos. Nosotros o nuestras familias. También sufrimos emocionalmente pérdida de seres queridos que amamos, de amigos, de familiares. U otras circunstancias que golpean nuestras emociones de una manera terrible. Como esta mujer, muchas veces también sufrimos circunstancias que nos aíslan de los demás. Hoy hasta tenemos una ley de discriminación. O porque son gordos, o porque son flacos, o porque tiene algún otro tipo de circunstancias físicas que se los aísla. ¿Cuántas situaciones de vida pasan los cristianos también igual que esta mujer que tocó el manto de Jesús? Y lo que ella nos enseña en este punto es a oír claramente lo que Jesús tiene para decirnos.
que tiene poder para transformar nuestra vida, que tiene poder para no solo hacernos salvos, sino también para visitarnos, para intervenir y para transformar esa situación de vida en la que estamos. Esta mujer nos enseña que debemos establecer un plan para estar en este contacto con Jesucristo, en esta comunión de unidad con el Señor Jesucristo, que no es pidiendo que otros oren por nosotros, sino un contacto personal con Él, leyendo su palabra, estando en comunión con la iglesia, congregándome, rindiéndole adoración, yendo todas las veces que corresponda, según su mandato, a estar en comunión y adoración del Señor. Requiere de nosotros no solamente oír hablar de Jesús también en el templo. Requiere de nosotros no solamente tomar una decisión, como muchas veces se dice, ya la he tomado en el corazón, sino requiere de nosotros actuar en fe. Actuar en fe no es ven un domingo a la iglesia y el pastor o los hermanos oran y ya me fui. Y me fui sanado. Y si no me fui sanado es porque no tengo fe. O porque, como escucho decir a veces, en esa iglesia no está la bendición. Tenemos que actuar en una fe personal que no tiene nada que ver con lo que está a mi alrededor. Tiene que ver con una fe personal de que Jesucristo tiene todo el poder para intervenir en mi vida y transformar cualquier situación. Esta es la gran enseñanza que esta mujer sin nombre, que no sabemos quién es, pero sí sabemos en quién cree. Y sí sabemos lo que cree de él. La grandeza de su fe. Que si tan solo toco el manto, dijo ella, Dios va a tocar mi vida. Jesús no se hizo impuro porque ella lo tocó, sino que ella fue sanada de su impureza por haber tocado el manto de Jesús. El mismo Evangelio de Marcos nos enseña en algunas circunstancias distintas, que distintas personas, con distintas circunstancias de vida, creyeron lo mismo que creyó esta mujer y fueron visitados por el Señor Jesucristo y son un ejemplo para nuestra vida. Marcos capítulo 1, en el versículo 40. Dice la palabra del Señor allí. Vino a él un leproso. Este no tiene flujo de sangre, pero tiene lepra. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Está reconociendo que el Señor Jesucristo tiene todo el poder que no han tenido todos los demás, para terminar con la lepra en su vida y todo lo que esto significa. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Tenemos aquí en primer lugar el ejemplo de un leproso. Pero en segundo lugar quiero mostrarles el ejemplo de un líder religioso, un líder de la sinagoga, alguien que conoce las Escrituras, que se supone que conoce a Dios, que debería tener confianza en lo que en este caso Jesús podría estar haciendo, que también viene a la presencia de Jesús a pedir que intervenga en su vida. Y en un caso distinto, en una circunstancia diferente. Marcos capítulo 5, el versículo 21. Allí en el contexto de la palabra que estamos exponiendo en esta mañana.
Y vino pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Antes hubo un leproso, otro que contamina todo lo que toca, otro que no le permitía ni siquiera adorar, uno que estaba marginado, que debía estar por lo menos a 100 metros de las personas. Cada vez que veía una gente tenía que gritar: inmundo, inmundo. Si eso no es discriminación, entonces pues no sé lo que es. Sin embargo, alguien como él tuvo la fe suficiente para decir: Jesucristo puede transformar todas las circunstancias de mi vida. Y se acercó a él. Y Jesús no lo rechazó. Y le importó poco todos los que quizás le hubieran dicho: no te acerques porque tú eres inmundo. A menos de tantos metros no te puedes acercar. A mí no me importa. Yo quiero mi sanidad. Yo quiero la intervención de Jesucristo sobre mí. Ese también hizo un plan. Ese también actuó en fe. Y aquí tenemos otro que no tiene una hija leprosa, sino una hija que se muere. Alguien que se está muriendo. Alguien que quizás forma parte en la sinagoga de un grupo que no está tan de acuerdo con lo que Jesús está haciendo. Pero yo hablar de Jesús. Y establecí un plan. A mí la sinagoga hasta ahora, porque no es la sinagoga la que la va a salvar. No es la iglesia la que te va a salvar. Es Jesucristo. Es Jesucristo el que va a intervenir. Y aquí un líder religioso, un principal de la sinagoga, su hija se muere. Oye hablar de Jesús. Y establece un plan también personal. No importa lo que me van a decir en la sinagoga. Yo tengo que pedirle a Jesucristo que intervenga en mi vida. Que ponga aunque sea sus manos. Mire lo que dice. Pon tus manos solamente sobre ella. Y yo sé que si tú haces eso, mi hija salvará. El leproso apeló al amor de Jesucristo. Si tú quieres, no dudo que lo puedas hacer. Si tú quieres. Qué distinto al mensaje de hoy. De lo que escuchamos hoy. De lo que se escucha hoy. Dando órdenes a un Dios soberano. Haciendo declaraciones como si fuéramos brujos. Lo que yo digo, eso se hace ahora. Y acá tenemos un leproso que apela al amor de Dios. A un principal de la sinagoga que apela a que Jesucristo ponga simplemente sus manos. Los dos no tienen ninguna duda en su fe de que Jesucristo puede intervenir en su vida, cualquiera sea las circunstancias que ellos estén atravesando. Marcos capítulo 9, en el versículo 17. Dice la palabra del Señor allí, otro ejemplo, otro padre, otro hijo, y otras circunstancias en donde es necesario no solamente haber oído, establecido un plan para hablar, sino pedir la intervención del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, el versículo 17, respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual cualquiera que le toma le sacude.
y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Desde niño. El texto griego aquí nos enseña que este es un jovencito, un adolescente. No es un joven de 30 años, Pero el sufrimiento que él tiene por la aflicción demoníaca le viene sucediendo desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Y se dio por terminado todo este asunto. La gran enseñanza que nos trae esta mujer sin nombre, que no sabemos cómo se llama, pero sí en quién cree, es que ante toda circunstancia de vida, de sufrimiento, hay tres cosas que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacer. Hacer que nos penetre bien en nuestros oídos la palabra del Señor Jesucristo. Decidir actuar en fe. Y marchar hacia tener ese encuentro, aunque seamos cristianos, no estamos hablando del encuentro salvador, sino de ese encuentro personal con Jesucristo para que intervenga en nuestra vida, sea en oración, sea en la intimidad de nuestro cuarto o en el templo, o por la calle. Yo mismo he sido sanado y he sentido la sanidad de Dios estando en un colectivo, experimentando que algo estaba ocurriendo en mí y pudiendo comprobarlo luego, mucho después, de que sanidad había venido sobre mi vida. Yo recuerdo el día que una mujer joven, tenía problemas, dos grandes problemas. Yo solamente sabía uno. Su gran problema con la adicción al tabaco, con el cigarrillo, que no lo podía dejar desde hacía muchísimos años. Y tuvo que luchar con eso bastante tiempo cuando llegó a la iglesia. No porque la iglesia la marginara, sino porque ella no se sentía bien también. Su salud estaba afectada. En este tiempo en el que tanto memoria se hace de los años difíciles y terribles de los 70, cuando tuvimos para algunos guerra civil, para otro guerra sucia, para otro el exterminio de la subversión, llámele como quiera ya a esta altura del partido. Y como se dice ahora que vamos a hacer una nueva historia, no es distinta a la que hicimos antes. Lo que yo no sabía, que esta mujer había sido una guerrillera y que su pastor había sido un policía que estuvo peleando desde la vereda de enfrente. 5 años fui su pastor. Hoy está en Estados Unidos.
Recuerdo el miércoles en que dijimos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo, mire, Dios no tiene tiempo. Dios es. Dios puede entrar en nuestra memoria, en nuestro pasado, y aquellas circunstancias de vida que nos lastimaron, que nos dañaron, llámese abusos, violaciones, circunstancias que cada uno puede mencionar ahora, Dios puede sanarlas. Dios no va a cambiar nuestra historia, pero sí puede sanarla y sí puede transformarla. Yo recuerdo cuando empezamos a orar todos juntos, ella salió corriendo de donde estaba en su fila, pasó por todo el pasillo y vino y me abrazó. Ante la sorpresa del pastor, ¿qué le pasa a esta mujer? Pastor, lo quiero mucho, y me agarraba y me abrazaba. Y digo, ¿qué va a decir mi esposa? Y ahí confesó. Dice, acabo de ser sanada. Tantas veces lo escuché decir de la obra de Dios en usted y su pasado y no lo entendía, y hoy yo fui tocada por Dios. Yo fui una guerrillera y por causa de mi participación en la subversión perdí mi esposo. Es más, confesó, mi propio hijo, al cual conocía, 21 años, en ese momento no sabe que fui yo. No sabe que yo fui una combatiente en la guerrilla que hubo en este país. No sabe por qué razón su papá hoy está en otro país, en Brasil, hermanas. Pero hoy he sido sanada. Testimonio que tengo grabado para la gloria de Dios. Testimonio de una muestra de las cosas que hace Cristo. Que aún enemigos anteriores en Cristo son sanados y pueden ser pastor y miembro de una iglesia. Ese es el poder de Jesucristo. El poder no solamente para modificar situaciones económicas, de empleo, como solemos orar, sino aquellas emociones dañadas desde hace 20 años atrás. La gran enseñanza que nos deja esta mujer sin nombre, pero enferma, es que cualquiera sea la circunstancia que vivamos, de aflicción, de prueba, de dificultad, cualquiera sea nuestra edad, en cualquier lugar que estemos, al primero que tenemos que ir es a Jesucristo, al cual debemos oír bien, al cual debemos decidir tener un encuentro personal con Él, en fe, y que debemos actuar en consecuencia. No será quedándonos en casa, no será pidiendo que otro ore por nosotros, sino yendo personalmente y tener este encuentro con Él. Así tendremos entonces esa visitación de parte de Dios que transforme nuestra vida. Otra segunda y última lección que nos da esta mujer sin nombre, pero enferma, es que debemos rendir a Jesucristo la adoración que Él se merece después que hemos sido bendecidos. La gran y segunda lección que nos enseña esta mujer sin nombre,
enferma, visitada por Dios, es que debemos rendirle a Jesucristo la adoración que Él se merece después que también que hemos sido visitados, sanados, transformados por su intervención en nuestra vida. Si allí la palabra del Señor en el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marque el versículo 32, por favor, después le voy a explicar por qué. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho vino, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La recuperación de esta mujer fue instantánea. En un instante la hemorragia cesó completamente. Ella siente en su cuerpo que ha sido visitada por el poder de Jesucristo, que ha sido sanada y que la aflicción finalmente ha terminado. Y aunque su fe no es tan perfecta, Dios la recompensó por esa fe que ella tuvo. Pensemos si quizás Jesús no vio a esta mujer abriéndose paso en pellones entre la multitud para tocarlo. Pensemos por un instante si quizás Jesús no escuchó las palabras de molestia de más de uno que están rodeando a Jesucristo y que tienen que hacerle lugar para que ella llegue. Jesús sabe que poder salió de él. Y a esto me refiero con este encuentro personal. Somos uno con el Señor. No solo en la doctrina, sino espiritualmente somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, nosotros no. Pero poder de Dios salió de Él para sanar a esta mujer. Poder de Dios sale para nuestras vidas también. Quiero escuchar un amén. Poder de Dios. Sabe Jesús que salió de Él, no porque tocaron el manto, sino porque Él sabe que poder sanador salió de Él. Mira y pregunta a la multitud. Ignora las preguntas insolentes que le hacen los discípulos. Le está preguntando a la multitud, está lleno de gente, miles acá que te están apretando y vos preguntás quién te toca. Una insolencia. Pero Jesús la ignora. Mira a toda la multitud y pregunta. Versículo 32. Él miraba alrededor para ver, dicen la mayoría de las traducciones, quién había hecho esto, pero en el texto griego dice, la que había hecho esto. Jesús sabe que es una mujer. ¿Pensamos acaso que Jesús no sabe? No sé por qué los traductores traducen de esta manera, pero el texto original griego dice también la que había hecho esto. Jesús sabe que es una mujer. Y la pregunta es retórica, es como cuando Jesús
Pregunta Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabe dónde está Adán? Estaba dándole la oportunidad de que saliera de donde estaba y dijera la verdad. Aquí está dando la oportunidad a esta mujer para que ella diga y da una lección a todos los que están allí presentes, también del ministerio de Jesús con las mujeres. Él miraba para ver la que había hecho esto. No es fácil para esta mujer hacer lo que ella tiene que hacer, lo que las circunstancias le están exigiendo en ese momento, la mirada penetrante de Jesús. Lo hemos cantado aquí. Tus ojos revelan que nada puedo esconder. Ni usted ni yo podemos esconder nada delante de Dios. Ni enfermo ni sano, ni salvo ni perdido, ni justo ni injusto. Él conoce todo. Imagino a Jesús allí, mirando entre la multitud, y especialmente si hay algunas mujeres. Era impropio en aquel momento que una mujer hablara en público delante de los hombres. Era impropio que esta mujer dijera delante de todos los hombres, mira, tengo un problema de flujo de sangre. Nosotros hoy en nuestra cultura hablamos de cualquier cosa. Pero imagínense lo que era en la cultura judía, que una mujer que no podía hablar en público, que no le podía levantar la voz o hablar fuerte con el marido, le hablara a Jesucristo ante una multitud del problema que tiene físico. Sin embargo, ella sabe que lo que ha ocurrido en su cuerpo físico, que ha habido sanidad, que la sanidad trae una recuperación económica porque no va a haber más gasto en médico, que la sanidad trae una restauración social porque ya ha dejado de ser inmunda, que la sanidad que le trajo ahora le permite restablecer los vínculos con la comunidad religiosa y puede ir a adorar. Por eso más de uno no quiere sanarse. Porque si me sano, se acabó la víctima. Pero aquí hay una que dejó y que quiso, se propuso y logró dejar de ser una víctima. Se sanó. Y yo quiero llamar su atención a que la respuesta que ella trae a Jesucristo son las enseñanzas para nosotros, los que hemos sido bendecidos por Dios y los que serán bendecidos el día de mañana. Esta mujer en primer lugar le rindió adoración a Jesucristo. No se pegó media vuelta y se fue. Se postró delante del Señor Jesucristo como mujer, sin importarle lo que los demás digan. A Jairo no le importó lo que dijeran en la sinagoga y al leproso no le importó lo que dijeran todos los demás. Tú tienes que estar más lejos, a mí no me importa, yo me voy a postrar delante de Dios y voy a decirle, si tú quieres, puede limpiarme. Y esta se postra en adoración. Primer punto, en adoración delante de Jesucristo, sin importar lo que otros digan. Confesó, dice la palabra, le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Y recibió de Jesucristo palabras inesperadas. Quizás otro hubiera dicho, ahora va a venir un reproche, una mujer con todo lo que trae, viene aquí, se pone de rodillas, está histérica, ahora diciéndole a él tantas cosas. Jesús le dijo 4 palabras que yo llamo su atención. Hija,
fe salva, sana. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y sé sana, permanente. Estas son todas las bendiciones que Dios, en la persona de Jesucristo, le hace permanente a esta mujer. Quizá de alguien que dijo, solo busco sanidad, hoy trajo, Jesucristo la transformó en una hija. No solamente la sanó, sino que la hizo salva. De la aflicción le trajo la paz para su propia vida. De los temores que tuvo, le afirmó que la sanidad esa continuaría. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y sé sana de tu azote. Se terminó. Se terminó. Por fin. Gracias a Dios. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos a nuestro alrededor? ¿Y cuántos de estos fuimos nosotros, como esta mujer sin nombre, enferma, pero que sabía en quién había creído? Y otra vez nos deja enseñanzas para nuestra vida como iglesia, individualmente. Debemos rendir a Jesucristo adoración. Debemos rendirle confesión de todos nuestros hechos. Debemos recibir las declaraciones de Dios como ciertas, verdaderas y permanentes, sin dudar. Palabras graves, adoración, confesión, declaración, palabras que describen acciones que puestas en práctica por parte nuestra, abren nuestra vida una visitación permanente también de Dios. Rendirle adoración a Él. No importa lo que otros digan. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? No importa lo que tus amigos de la facultad, de tu trabajo, de tu familia te digan. Los que hemos recibido la bendición de ser tocados, de recibir el poder de Dios en nuestra vida, debemos rendirle adoración. No importa lo que los demás digan. No importa. Y esta mujer fue un ejemplo. Debemos ir a Dios en confesión. No de lo que a nosotros nos parece, sino de lo que sabemos que Dios está esperando escuchar. Esta sufre flujo de sangre. Pero ¿cuántas enfermedades hay originadas en el pecado? La Escritura no dice por qué tiene flujo de sangre. Y hay muchas razones permanentes, sin curar. Muchas circunstancias de vida tienen origen en el pecado. En un pecado personal. Que lleva años. Que solo Dios conoce. Hay otros pecados que no. Que le hemos pedido perdón a Dios y Dios nos perdona y ahí se terminó. Pero otros tienen causas que permanecen en el tiempo. Sus efectos permanecen en el tiempo. Dígamelo a mí. Un intento de suicidio, 8 años consumiendo pastillas, atención psicológica, psiquiátrica, hasta que le dije a Dios mis hechos, y sanidad vino de parte de Dios. Debemos confesarle a Dios. Nuestras vidas son distintas.
Algunos son más grandes, otros más jóvenes. Hay ancianos que se han convertido a Cristo y sido sanados a los 80 y tantos años. ¿Por qué? Porque confesaron. Solo Dios y usted o cada uno de nosotros sabemos que tenemos que confesarle a Dios. Pero esta también es una actitud si queremos que Dios realmente bendiga. No hace falta que me lo diga a mí. Debe decírselo a Él. Y a ella no le importó. Podía haber dicho, ya he sido sanada. El flujo de sangre se terminó. ¿Me va entendiendo? Me voy a casa. Como suele suceder en estos tiempos. Venga y reciba. Y después váyase a su casa. Adoración. Confesión que trae también sanidad. Y también aceptación de que lo que Dios dice es verdad. Mire, a Dios no le importa lo que usted piensa. Hace poco tuve un hombre aquí, que no viene más, me dijo, la congregación tiene que escuchar lo que yo pienso. Le digo, discúlpeme hermano, pero a la gente, a los hermanos, no nos interesa lo que usted piensa, nos interesa lo que Dios dice. Con todo respeto. Pero también con todo respeto y con toda humildad, uno tiene que aprender a aceptar las declaraciones de Dios. Si Dios te dice, y amado hermano, usted pídale al Espíritu Santo ahora que le traiga a su mente todo lo que usted ha hecho, que está sin confesar y sin sanar. Si Dios dice que hay limpieza, si Dios dice que hay perdón, pues entonces hay limpieza y hay perdón. El problema que tenemos con mucha gente es que, no, Dios no me puede perdonar esto. Dios no me puede perdonar el aborto. Dios no me puede perdonar si me separé, si me abandonaron. Dios no me puede perdonar si maté a alguien. Dios no me puede perdonar si fui violado, abusado o lo que fuera. Dios no solamente puede perdonarte, Dios puede limpiarte. Dios te ha hecho y te puede hacer una nueva criatura. Pero eso requiere lo que esta mujer mostró aquí. Aceptación de la declaración de Dios. Hija, tu fe te ha salvado. Yo vine por sanidad y me voy salva. Vete en paz, pero si hasta ahora pasé 12 años de sufrimiento, me voy a ir. Sí. Se terminó. La intervención de Dios en nuestra vida da por terminados sufrimientos. Vete en paz y queda libre, libre de tu azote. ¿Acaso le dijo esta mujer a Jesucristo, mira, este flujo de sangre me ha azotado durante 12 años? No hace falta. Jesús sabe perfectamente lo que esa mujer ha sufrido. Y Jesús sabe perfectamente todo lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestra economía y en nuestra salud. Sabe perfectamente la angustia que usted tiene, las tristezas, los interrogantes que usted tiene. Y en todas las áreas de nuestra vida, en todas las circunstancias que podamos vivir, Dios tiene poder para intervenir. Pero es necesario hacer estas dos cosas que esta mujer sin nombre, pero con todo el coraje y con toda la fe hizo.
en sus circunstancias buscó a Jesucristo sin importarle la multitud, su enfermedad, su condición genérica, sino buscó a Jesucristo. Pero también esta otra actitud, cuando se ha recibido de parte de Dios, debemos continuar con Él, rindiéndole adoración, haciendo de Él nuestro confesor personal y aceptando que lo que Dios dice de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestras suciedades, con el sexo, con el pensamiento, con las emociones, con nuestra ética como cristianos. Dios nos limpia. Y cuando Dios nos limpia, se terminó, hermanos. Estamos limpios. Limpios. Acepte lo que Dios dice. Confiésele y ríndale adoración. En toda circunstancia que vivamos, no importa quién eres, importa lo que crees. ¿En quién crees? Jesucristo te bendecirá. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos.